Tengo dos, tengo dos hojas para pasar. Voy a empezar en ese lado aquí, en ese lado aquí. Tengo una hoja para ayudarnos a tomar notas y meditar o hacer estudio antes, si cuando es posible. Y tengo otra hoja para ayudarnos y de tener una gráfica, diagrama de el arrepentimiento, de recordar en una manera sistemática qué es el arrepentimiento y espero que una manera simple qué es el arrepentimiento. Y he enviado las dos hojas en el chat y ustedes pueden usar los celulares para ver las hojas. Y así es. Vamos a leer el texto que tenemos para esa noche. Es capítulo 1. Recuerden que pueden encontrar Zacarías rápido si buscamos Mateo. Y después movimos a la izquierda, solamente dos libros. Pues está bien cerca a un libro bien conocido, Evangelio de San Mateo, pero ese no es un libro bien conocido, Zacarías. Y ahora vamos a leer que dice la palabra de Dios en capítulo 1, versículos 1 a 6. Y hermano Henry, ¿puedes leer el texto, por favor? Amén. Sí, dice así la palabra del Señor. Llamamiento a volver a Jehová. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hi- hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron a ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Amén. Amén. Imagínate que tenemos un joven que está en su casa y en la noche él recibió un mensaje de un amigo que quiere an- llamarle para salir con algunos amigos. Y ese joven no sabe exactamente qué van a hacer, pero sabe que no es agradable al Señor. Pero en ese camino, el amigo de ese joven tiene planes para convencerle, beber, probar algunas drogas, tener tentaciones de inmoralidad. En el mismo tiempo, el joven tiene otro amigo que está enviando mensaje. Ese amigo que está llamándole para ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y de la gloria de Cristo. Y piensa de el joven que tiene dos posibilidades, dos caminos. Está allí en medio de dos caminos, como una división de dos caminos. Y no, pero el joven no sabe todo el sufrimiento y consecuencias de ir con un amigo y todas las bendiciones ir con el otro. Y como dice el libro de Proverbios, un camino con un amigo termina en el infierno. Y el otro camino con otro amigo termina en el cielo, con alabanzas y alegría para siempre, el otro en horror y sufrimiento para siempre. Piense con un momento de
puntos claves en nuestras vidas, que son así, que tenemos decisiones entre dos diferentes caminos. Ese es los hermanos en el libro de Zacarías estaban en un tiempo así. Ellos estaban, y ellos no entendieron el gran peligro que tuvieron, no entendieron que peligroso era la situación en sus propias vidas, pero Dios levantó a Zacarías para darles un mensaje que tiene mucho ánimo, pero también tiene textos de confrontación. Zacarías fue levantado para llamar al pueblo al arrepentimiento, pero también tener mucha esperanza. Y me gustaría animarte a pensar, ¿cómo es así que un llamado fuerte, como tenemos en versículos 1 a 6, por qué Dios está empezando un libro de aliento con confrontación? Se parece como no es un buen consuelo, no es una palabra de confort, no es una palabra de ánimo a alguien que está en necesidad emocional. ¿Por qué tenemos y por qué necesitamos palabras así, un llamado de arrepentimiento antes de tener mucho palabra de ánimo? ¿Qué piensan ustedes? Espera un momento con la respuesta. Piensen de punto por un momento. Vamos a recordar rápidamente la situación, el contexto religioso de los hermanos de Israel que recibieron la carta de Zacarías. Recuerden que han regresado de la cautividad de Babilonia. No todos, un grupo pequeño en comparación a los que quedaron en Babilonia, pero los que regresaron querían regresar a servir al Señor, a adorar al Señor, y ellos encontraron muchos desafíos en Israel. Desafíos de persecución, desafíos de finanzas, desafíos de diferentes tipos de peligros. Encontraron problemas en sus propios corazones, porque por varios años ahora, 16 años, no han edificado el templo por todas las dificultades. ¿Y qué es el significado? Están en desobediencia y están en apatía. Están en desobediencia, apatía y una forma de idolatría. No han obedecido al Señor en su mandamiento de edificar el templo. Tiene desánimo, mucho desánimo, pero tiene todavía idolatría, desánimo y falta de obediencia. Falta de obediencia. Ok, ahora vamos a pensar, ¿por qué Dios empezó un libro que tiene más ánimo que cualquier otro punto a los que tienen desánimo? ¿Por qué? Y recuerden el propósito del libro, es animar al pueblo de Dios a vivir en victoria y servir con diligencia, al considerar las seguras bendiciones que Dios ha previsto y prometido. ¿Y por qué Dios empezó el libro fuerte y duro aquí? Ok, ahora he dado más tiempo para pensar y tratado de dar más del contexto. ¿Qué piensan, hermanos? Hermano Eric tiene la mano levantada. Pastor, a mí me recuerda como el Evangelio, porque cuando damos el mensaje del Evangelio, primero mostramos el pecado, ¿verdad? Que hay y el juicio que viene y, y recordarles quién es Dios. Y yo pienso que para luego, como tú dices, el libro
va como dando esperanza al cristiano, ¿verdad? Entonces, me recuerda a eso como Mm. una forma del evangelio, de ver el evangelio. Sí. Sí, pues Eric tiene razón. El, empezamos el Evangelio con quien es Dios en su gloria y nuestra culpa delante de la ley de Dios. Y muchos que regresaron desde Babilonia hasta Israel hicieron un hecho de obediencia, pero no eran cristianos. Hicieron un hecho de adoración, y, pero no tuvieron una verdadera adoración en sus corazones, pero tuvieron la forma. Muchos saben que dice la palabra y llegan a iglesias, pero no son cristianos. Pues sí, parte de la audiencia que recibió la carta de Zacarías fueron incrédulos y tuvieron que arrepentirse por la primera vez. Pues no hay buena noticia sin hay una sumisión a la mala noticia. Pues ese es un punto, pero hay más. ¿Hay más? ¿Qué piensan otros? Creo que siempre es bueno recordar Tenemos que un, disculpe, tenemos un micrófono. Puedes pasarlo. Ok. ah, que parte del amor de Dios hacia todos nosotros es recordar los pecados de otros y las consecuencias que han pasado para no cometerlas nosotros. Y Ujú, yo creo que Él les está recordando y les está diciendo, eh, recuérdense cómo fueron sus padres, ¿verdad? ujú, Cómo ujú. desobedecieron. Entonces, creo que es parte de la misericordia de Dios que nos recuerde, ¿verdad? Creo que es. Sí, sí, ese es parte del llamado de arrepentimiento que tenemos aquí. Parte del argumento en el arrepentimiento es para llamar al pueblo de comparar sí mismo con la apatía, desobediencia y idolatría de sus padres. Pues ellos estaban en peligro también, estaban en peligro por sus propias vidas. Y ese incluye cristianos y incrédulos en el pacto antiguo, allí en Israel. Algunos eran cristianos verdaderos y otros no, pero no, ellos hicieron desobediencia juntos, apatía juntos y tuvieron desánimo juntos y mostraron una idolatría juntos. Pues había peligro, peligro por sí, ser similar a otros que recibieron castigo. Pues Lieb mencionó, hay un peligro real. Eric mencionó que incrédulos, otros pensamientos, estamos pensando, ¿por qué algunas veces, cuando necesitamos ánimo, que en verdad Dios nos da un llamado al arrepentirnos y no parece como misericordia o compasión? Pienso que un verdadero consuelo, un verdadero ánimo viene primero con un reconocimiento de nuestro pecado, ¿verdad? El arrepentimiento. Y ahí recién podemos encontrar ánimo. ¿Cómo yo puedo encontrar ánimo? Pues sería algo superficial, ¿verdad? Sin un verdadero arrepentimiento, sin un verdadero reconocimiento del pecado. Ujú, Y creo que en eso se basa también el versículo posterior que dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Creo que eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? ujú, Pero me lleva a eso. O sea, creo que no hay, ujú. no se puede dar ánimo si no hay primero eso, ¿no? Lo primero, Ujú. reconocer el pecado, Sí, ¿verdad? Y volver al Señor, como dice. sí, sí, tienes razón, tienes razón. Y ahora pensamos que dijo Rosy y la importancia de eso en nuestras vidas. Piensa de algunos de los tiempos más difíciles en tu vida, en tu vida cristiana. Piensa de algunos de los tiempos más difíciles en tu vida cristiana
Tal vez un tiempo de mucho desánimo, ser abandonado, traición, tal vez tiempo de enfermedad, tiempo, has perdido un miembro de la familia, tal vez un tiempo de persecución. Piensa de cómo Dios usó tiempos así en tu vida para santificarte y también animarte. Y piensa en la importancia de los dos. Duele, pero tiempos así nos enseña de nuestro pecado, pero también como nuestra esperanza y no está en ese mundo, pero está en Cristo. Y cómo Dios usa los dos y hace los dos en nuestras propias vidas. Y ahí empezamos a depender de Él. Sí, sí, depender en Él más. Sí, y la verdad es, si no aprendemos los dos, no aprendemos por la experiencia. Algunas veces podemos pensar que, pero ese pecado de alguien más. Pero los pecados de los demás todavía nos enseña de nuestro propio pecado y necesidad de aplicar. Y alguien puede decir, pero es 95% de su pecado. Pero todavía nuestro 5% es 100% de nuestra responsabilidad. Y Dios puede usar a alguien malvado para enseñarnos de áreas que nosotros podemos estar más cerca a Cristo. Y pues Dios sí tiene planes para dar ánimo, aliento, pero hay un proceso de eso, hay un proceso de eso. Y empieza primero con, mira cómo esa prueba, esa situación de tener 16 años y ustedes no me adoraron como deben. Ese muestra pecado en ustedes. Y sí, Dios sabe que es un ingrediente clave, es desobediencia, pero muchas veces desobediencia y desánimo son mezclados. Y si solamente decimos, Dios, dame ánimo y no me da corrección, no estamos listos para aprender que debemos aprender en las experiencias difíciles. ¿Entienden? Pues Dios es un buen doctor. Dios es un buen médico para cuidar los almas de sus pacientes. Dios es un buen pastor. Dios es buen consejero que nos da, y sí tiene tiene una bolsa llena de ánimo en ese libro, pero Él sabe que el pueblo de Dios necesita más en ese momento. Es primero un llamado al arrepentimiento. Y cuando el pueblo está en este estado de arrepentimiento verdadero delante de Dios, ese es cuando alguien y cómo alguien puede recibir el ánimo. Y sin eso, no pueden ver el valor del ánimo. ¿Entienden? Dios puede poner las piedras preciosas delante de alguien que está en pecado y no va a ver qué preciosos son las piedras preciosas de promesas delante de Dios. Si están todavía en su apatía, su desobediencia, en su desánimo también. ¿Entiendes? Pues Dios hace lo mismo en nuestras vidas. Y qué bendiciones, qué bendiciones. Pues empezamos aquí para ver qué está haciendo Dios. Ahora, ¿cómo hace Dios? ¿Cómo hace Dios? Hemos tomado la introducción para ver qué está haciendo Dios, porque cuando leímos, ese no suena como ánimo, suena como fuerte. Sí, es una reprensión, es reprensión. Pero recordamos, ese es como Dios va a animarnos. Ese es su camino, su buen camino. Ok, si tenemos palabra fuerte, vamos a ver 7 razones para arrepentirnos. 7 razones para arrepentirnos. Yo luchaba con cómo presentarlo como una manera simple, pero esa es la manera más simple, um, pienso yo. 7 razones. Vamos a tratar de observar
encontrar las 7 razones y después explicamos las 7 razones con más detalle. En primero, vamos a leer versículo 1. El octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová a profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. En versículo 1 hay un motivo al arrepentirnos. ¿Pueden ver qué es? Este es un poco más difícil. Es la palabra de Dios. Dios ha dado su palabra. Dios nos ha dado su palabra. Versículo 2. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Qué es el motivo de arrepentimiento aquí? Dios ha sido fiel en castigar o en la justicia. Sí, Dios ha sido fiel, pero ¿qué es el enfoque más que castigo? ¿Qué dice de Jehová? Él está enojado. Sí, sí, está enojado. Es más importante de ver que el enojo de Dios. El enojo de Dios. Dios se enojó y Él es completamente justo, bueno en hacerlo. Y cuando Dios está enojado, Dios no está enojado por cualquier razón. Él está enojado con pecado. Se enoja por pecado, ¿verdad? El primer motivo, Dios nos ha dado su palabra para llamarnos a arrepentimiento. Segunda razón, Dios se enojó. Tercer razón, mira la repetición. Cuando leímos ese texto, versículos 1 a 6, hay una repetición de un nombre de Dios. ¿Alguien ha observado eso? Jehová de los ejércitos. Sí, Jehová de los ejércitos. ¿En cuáles versículos encontramos ese título? El 1 y el 2. En En el versículo 3. 3. Sí, sí, creo que Edson dijiste 3, hermano, ¿verdad? Sí, en el 3 ahí leía. Sí, es 3 veces en versículo 3. ¿Cuáles otros versículos? No sé, El 4 cuatro también. Sí, en 4 y 6. Pues, ¿cuántas veces tenemos? Somos 5 veces en solamente 6 versículos. ¿Quién recuerda? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es el significado de Jehová de los ejércitos? ¿Qué está comunicando? ¿Cuáles son los pensamientos? Una batalla. Sí, comunica una batalla. Ejército, comunica batalla, sí. Comunica autoridad, poder y que debemos escucharle, ¿verdad? Él es el más poderoso de todos. Jehová de los ejércitos. Son ejércitos en ese mundo, más que todo ejércitos del cielo. Y un ángel mató 185,000 paganos creo que de Siria, ¿verdad? Si recuerdo bien, ¿verdad? Juan Carlos dice sí. Pues un soldado del el ejército de Dios poderoso, es poderoso. Pues Jehová de los ejércitos habla. Ese es el tercer motivo. Tenemos 7 motivos ah, al, a- am, 7 motivos para arrepentirnos. Ahora el cuarto, en versículo 3. Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el ánimo aquí? ¿Por qué? Y como que él es, o sea, él es el que manda, o sea,
es como bien enfático en eso, ¿verdad? Ujú. Sí, él está animándonos por un camino. Dice Jehová, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pues el motivo aquí es la misericordia de Dios. Sin misericordia no hay llamado al arrepentimiento. Ese es que tan básico. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque Dios es misericordioso a los que muestra este fruto de volver de pecado y volver a Dios. Ok, hemos visto la palabra de Dios dado para ese propósito. La palabra es primer motivo. Segundo, Dios se enojó y se enoja contra el pecado. Tercer, que su autoridad, Él es Jehová de los ejércitos, llamándonos. El, el cuarto es la misericordia de Dios. Ahora el quinto, en versículo 4 y dice, no seáis como vuestros padres. Advertencia. Sí, sí, especialmente advertencia con tu historia, la historia tuya. Piensa en esa manera. Dios está diciendo, esa es la historia de tu familia, hijo de Israel. Es la historia tuya. Sí, Juan, lo vi, Juan Leva con la mano arriba, ahora en... Hola, hola, buenas ah, noches, pastor y hermanos. Perdón que no encienda la cámara esta noche. Es que solo me quedé con un pensamiento anterior en donde dice, Jehová le dice a su pueblo que se volteen a él y que luego él se va a voltear. Entonces uno cuando solo lo lee puede pensar, ok, o sea que el pueblo tiene que hacer una primera acción para que Dios responda y haga la segunda acción. Pero ujú, es una forma errada de pensar porque quien está dando el mensaje es Dios. ujú, Entonces eso se me hizo muy, muy bonito de entenderlo hoy, ¿verdad? Porque para iniciar, el que está dando el mensaje de que se volteen primero es el que dice que se va a voltear después, pero ya dio el mensaje de que lo hagan. Entonces es de él ujú. la iniciativa. ¿Verdad? Entonces se requiere la respuesta al llamado de Él y después entonces ya ellos viéndolo a Él, pues ya lo van a ver. Pero sí me gustó mucho verlo así, porque tal vez a primera lectura uno podría interpretarlo de otra forma. Sí, amén, amén. Y que dice Juan es bien importante por varias razones. Voy a mencionar dos ahora. Que Juan dijo es importante primero para que la gloria es solamente para Dios y no a nuestra voluntad. Solo de gloria. Primer punto. Segundo punto, porque dijo Juan es bien importante, es porque sin entender eso, no podemos arrepentirnos en verdad. Si pensamos que necesitamos limpiar nuestras vidas por nosotros mismos y por ese proceso de tristeza, clamor al Señor, volver de pecado, es por medio de ese proceso que Dios va a aceptarnos. Empezamos a perder el Evangelio, perder el corazón del Evangelio. Pues sí, vamos a regresar a ese punto en un poquito de sobre cómo pensar de arrepentimiento en una manera bíblica. Pero solamente quiero animarles a ver el valor de la importancia de las palabras de Juan. Am, por un momento. Ok, ahora regresamos a las siete motivos, siete motivos. Y después vamos a regresar y analizar qué es el arrepentimiento. Un poco más detalle. Ok, con los motivos. Motivos de la palabra, motivos del enojo de Dios, motivos del autoridad, poder de Dios en su nombre, motivos de misericordia de Dios, motivos de la historia, tu historia. Y cuando piensas de tu historia, piensa de mi historia es
la historia que encuentro en la Biblia. Los fracasos de Israel es mi historia. Piensa de los fracasos en tu propia familia y en nuestro propio país, nuestra necesidad, nuestro propio país por el Señor, en nuestra propia familia. Piensa de tu propia familia y los fracasos que hay en tu propia familia espiritualmente. Y después piensa de tu propia vida y como tu propia desobediencia y tu propio corazón duro. Pues cuando Dios dice ese motivo, no seáis como vuestros padres. Tú tienes muchos ejemplos. Tú tienes muchos padres que han mostrado necesidad espiritual. Si son padres espirituales en la Biblia, si son en los pecados de nuestros países, si es por tu propia familia física o si es por tu propia historia. Ok, el quinto motivo es recuerdas tu historia. El sexto motivo encontramos en versículo 6. En versículo 6, 5 y 6 dice, vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzarán a vuestros padres? ¿Qué pasó? La palabra de Dios quedó. La palabra de Dios existe para siempre. Pero ¿dónde están los profetas y dónde están los padres? Murieron, murieron. ¿Cuál es el motivo aquí? Tienes poco tiempo, tienes poco tiempo. La vida pasa rápida. Tienes poco tiempo de aprender la lección. La palabra de Dios es segura, pero tú eres un vapor. Y tú vas a ser una lección para otra generación. Si tú vas a continuar en tu propio pecado, no tienes la opción de esperar. Tienes que arrepentirte ahora. Y ahora el último motivo tenemos en el fin de versículo 6 que dice, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Aquí tenemos el ánimo que la palabra de Dios todavía aplica a nosotros. La palabra de Dios va a salvarnos o condenarnos. La palabra de Dios va a salvarnos o condenarnos, juzgarnos. La palabra de Dios va a salvarnos o juzgarnos. Es que la palabra de Dios va a tener su efecto. Ese es el último motivo. La palabra de Dios ha enviado su palabra y va a hacer que Él quiere. Pues ¿en cuál lado de la espada vas a estar tú? ¿Vas a estar en el lado de salvación o en el lado de condenación? ¿El lado de justificación o el lado de juicio? La palabra de Dios es poderoso. Pues ese debe ser tu motivo para arrepentirte hoy. Ok, hemos visto rápidamente el corazón del texto en maneras, espero que en palabras simples, sin mucha explicación de cultura y todas las explicaciones. Pero para mover rápido, tenemos 7 motivos. 7 motivos. Ese es el corazón de ese texto. Tenemos los motivos otra vez. Si estás escribiendo los motivos, primero, Dios ha dado su palabra para ese propósito, llamarnos a arrepentirnos. Segundo, Dios se enoja con nuestro pecado. Tercer motivo, el Dios, el Jehová de los ejércitos habla en autoridad de poder. Cuatro motivo, en su misericordia Él habla. Él nos llama porque tiene un plan de misericordia, tiene una oferta libre de misericordia. Quinto motivo, mira tu propia historia. Tu propia historia debe enseñarte. Número 6, el tiempo es breve. El tiempo es breve.
el séptimo razón, la palabra de Dios. La palabra de Dios va a salvarte o juzgarte. Ok, ahora, si hemos considerado ese texto, primero hemos empezado con pregunta. Si yo recuerdo en la semana pasada, pastor, dijiste que ese es un libro de ánimo y ahora estás golpeándonos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene ese plan? Lo necesitamos. Dios tiene razón, ese es cómo recibimos ánimo. Primero tenemos que arrepentirnos y no dar excusas. Y después Dios tiene una bolsa llena de ánimo por cualquier persona que tiene arrepentimiento. Ok, segundo, ¿qué es el mensaje? Dios está dando muchos motivos para que su pueblo tiene un arrepentimiento. Y um, ahora vamos a analizar el arrepentimiento. He enviado ese diagrama del arrepentimiento para pensar en una manera sistemática. Y estamos regresando al punto de Juan ahora. Vamos a pensar qué es el arrepentimiento y no qué no es el arrepentimiento. En esa ilustración, es el diagrama del árbol. Empieza con el terreno, que tenemos el terreno es de donde crezca el árbol de arrepentimiento. Necesitamos algo que existe antes del árbol. ¿Qué es? Necesitamos gracia salvadora, un corazón regenerado. Necesitamos obra de Dios y su espíritu. Ese es el terreno. Ese es por qué cualquier persona llega al arrepentimiento. Es por medio de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo obra Dios? Tenemos las raíces que define, las raíces son aprehensión de la misericordia. Hemos visto ese aspecto de arrepentimiento en Zacarías. ¿Qué necesita pasar? Alguien tiene que entender que Dios es un Dios de misericordia y salvación. No podemos separar el arrepentimiento con fe. Fe viene con donde hay fe verdadera, hay arrepentimiento. Donde hay arrepentimiento, hay fe. ¿Ok? Ahora, ese aspecto de arrepentimiento es una aprehensión de la misericordia. Implica entendimiento del plan de misericordia de Dios en Jesucristo. Otro raíz es el verdadero sentido de pecado. No puedo arrepentirme por los pecados de las personas en tiempo de Zacarías. Tengo que, por los pecados de en el tiempo de Zacarías, ver mi propia apatía. Ellos tuvieron apatía. No adoraron a Dios como deberían. Yo también he tenido apatía. No he amado a Dios como Él merece. En toda mi fuerza, en toda mi mente, en todo mi corazón, en todos los hechos que he hecho. ¿Entienden? Pues tenemos que ver nuestro propio pecado. Ok, ese es la tierra, o el terreno y las raíces. Cuando hablamos de una definición simple del arrepentimiento, ¿qué es? Cambio de dirección. Con el Ajá. sentido. Sí, cambio de dirección, dice Rosy. Y si ese es que encontramos, volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros. Que este es volver, ¿qué es el arrepentimiento? Ese es el tronco. El tronco es, el arrepentimiento es un cambio en la mente de volver del pecado y volverse a Dios. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene frutos que siguen, pero el arrepentimiento en sí mismo no es una obra. El arrepentimiento es una decisión. Es unido con fe.
de decir que no voy a continuar en amar mi pecado, que no voy a continuar, no puedo tener esa confianza en Cristo y también tener en el otro mano mi pecado. Tengo que volver de mi pecado y volver a Dios. Pero alguien puede decir, bueno, sí, solamente es un cambio de mente. ¿Dónde están los frutos? Sí, arrepentimiento verdadero tiene frutos. Y en el diagrama tenemos obediencia. Son las manzanas, o duraznos, o cualquier fruta que queremos imaginar que están. Parecen como manzanas. ¿Ok? La obediencia es las frutas en el árbol aquí. Son la obediencia es fruto de ese cambio de mente. Pues eso es importante, tener la diferencia y tener ese diagrama es una explicación sistemática. Mire que hay un rechazo aquí de que tenemos que tener frutos para que Dios nos acepta. Hay un rechazo del legalismo, hay un rechazo del legalismo o de libertinaje que dice, arrepentimiento es solamente un cambio de mente, no tenemos que cambiar, tener frutos. No, en el fin sí, el arrepentimiento verdadero es mostrado por un cambio de frutos, en la misma manera que fe tiene frutos, pero no es una obra. Fe produce obras, pero no es una obra. Arrepentimiento produce obras, pero no es una obra. ¿Entienden? Pues es importante tener una explicación clara de qué es y qué no es el arrepentimiento. Y que el llamado aquí en Zacarías 1:1 a 6 es en acuerdo con esa explicación sistemática y espero que con el árbol es sim. Puedes decir que, mira, legalista, no tienes arrepentimiento verdadero. Y mira, libertinaje, no tienes arrepentimiento verdadero por medio de la explicación. El tronco es el clave. Necesitamos entender el terreno y cómo Dios obra por raíces y terreno. Necesitamos definir qué es el arrepentimiento y qué produce el arrepentimiento. No produce, y eso es importante añadir, que no produce obediencia perfecta en esa vida, pero sí produce cambio, una obediencia genuina. Sí produce obediencia de patrón, pero no produce obediencia sin pecado. Algunos que han aprendido la definición de arrepentimiento bíblico han sido fuertes en sus matrimonios o familia diciendo que, mira, has regresado a ese pecado y tú dijiste que quieres arrepentirte. Necesitamos tener paciencia y recordar que, incluyendo con hermanos, no hay arrepentimiento perfecto y que queremos animar nuestros hermanos, cónyuges, hijos, a perseverar en un camino de arrepentimiento. Pues sí, me gustaría animarte a tener definición bíblica y también tener misericordia en esa definición. Ok, hay preguntas sobre, hemos hablado de por qué tenemos mensaje um, de que es una reprensión en la introducción. Hemos hablado de cuáles son los motivos de arrepentimiento, cuál es el corazón del mensaje. Y también hemos hablado de el tema principal en una manera sistemática, el arrepentimiento. Sistemática es decir que en toda la Biblia, ¿qué es el tema de arrepentimiento? ¿Hay preguntas hasta ese punto? Sí, mi amor. Ajá. Buena pregunta, sí. Mi esposa está preguntando si estamos grabando. Pero otras preguntas, sí. Por favor. Pastor, Sí.
Hermano Henry. Entonces, eh, también solo para aclarar más el término, también el arrepentimiento es un don de Dios, ¿verdad, hermano? O sea, cuando la Ujú, persona ve su pecado y reconoce su bancarrota espiritual y se vuelve de su pecado a Cristo, podríamos decir que esa persona ha recibido ese regalo de Dios del arrepentimiento, ¿verdad? ujú. Entonces, Sí. sí, ahí en ese momento es donde Dios regala el arrepentimiento en una persona, porque hay muchos que pueden ver a veces su pecado y se lamentan, ¿verdad? No se Ujú, arrepienten, sino que solo se lamentan. Entonces hay bastante diferencia entre el término lamentación y arrepentimiento, ¿verdad? Porque se lamentan y al tiempo otra vez regresan a lo mismo, ¿verdad? Entonces solo para que exacto. quede un poco más claro, hermano, gracias. Entonces ahí hay Sí, que... tienes razón. Tienes razón. El arrepentimiento es regalo de Dios. Ese es que muestra terreno. am, y es decir que es por la gracia salvadora. Un corazón regenerado. Sí, tienes razón. Y también alguien que solamente tiene una tristeza o lamentación sobre su pecado, pero no cambia. Podemos decir que no es arrepentimiento verdadero porque no tiene los frutos en el fin. Y los frutos en el fin muestran si hay arrepentimiento verdadero. Pues sí, has mencionado el terreno y también los frutos en el árbol. Sí, muy bien. Henry, Angie. Sí, gracias, pastor. Yo no entendí bien en las raíces, la aprehensión de la misericordia. ¿Cómo Ujú, lo aplicaba? sí, gracias. Pues es decir, como dice Zacarías, cuando dice en versículo 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El motivo aquí es, mira mi misericordia, yo me volveré a vosotros. Esa es una gran expresión de misericordia y de amor y para alguien en el tiempo de Zacarías tener un motivo bíblico para arrepentirse. Tiene que entender Dios tiene misericordia por los que tienen arrepentimiento. No, pero Dios no tiene misericordia por los que no tienen arrepentimiento. ¿Ves que es la raíces de aprehensión de misericordia? Es entender Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia, no juzga todo pecador, juzga el pecador que persevera, continúa en su pecado. Autoridad ahí, ¿verdad, pastor? ¿Qué manda? También se ve autoridad ahí. Sí, hay autoridad en esa expresión de misericordia, sí. Por eso, o sea, es como tan repetitivo de yo soy Jehová de los ejércitos, o sea, es como entienden quién soy yo primero Sí, para... sí, sí, tienes razón. En su autoridad en juzgar o a mostrar misericordia. Pero ¿ese ayuda, Henry? Sí, gracias, sí, muchas gracias. Ok, mucho gusto. ¿Y Juan? Gracias, Juan. pastor. Em, por ejemplo, entendiendo que el pueblo que escuchó este mensaje, habían algunos que tenían confianza en Dios para salvación Ujú, y que podían escuchar con fe. Y habían otros también del pueblo de Israel que no formaban parte, digamos, de quienes tenían fe. Pero ujú. mi pregunta es, igual Dios manifiesta misericordia a ambos grupos por el hecho de que el mensaje es predicado a ambos. Sí, sí, amén. Amén. Y eso es como debe, sí, Dios está mostrando misericordia a ambos y Dios está mostrando misericordia a nosotros ahora. Sí, Amén. Gracias, pastor. sí. Pues en darnos
ahora vamos a repasar otra vez en versículos 1 a 6. Voy a tratar de explicar un poco más. Sí, hermana Gaby. Pero solo quería asegurarme en mi mente, porque tal vez yo lo estaba pensando diferente, Ujú. o tal vez es lo mismo. En la aprehensión de la misericordia es el entendimiento de un corazón que está arrepentido, es el entendimiento de que yo sí merezco el castigo por mi pecado y merezco el infierno. Ujú. Y por eso Dios me da, o sea, entendiendo esa misericordia, es entender, am, eh, no sé, tal vez lo estaba pensando diferente, no sé si es lo mismo. Sí, este es parte, no abajo el título de aprehensión de misericordia, pero ¿qué estás escribiendo? Es el otro raíz de verdadero sentido de pecado, el otro lado. Pero sí es un aspecto clave. Sin eso no hay, el arrepentimiento no es real. Pastor, ¿Sí? también para esto creo que también nos ayudaría el entender bien los términos, porque también si entendemos bien el término de qué es gracia, que gracia es lo que no merezco, perdón, que significa que Dios me da lo que no merezco, ¿verdad? Porque merezco el Ujú, infierno. Eso es gracia, que ujú, Dios no me da lo ujú, que merezco. Pero misericordia significa que Dios no me da, perdón, gracia es que Dios me da lo que no merezco, pero la misericordia es que Dios no me da lo que sí merezco, ¿verdad? ujú, ujú. Sí, Porque merecemos el infierno, y entonces la misericordia de Dios significa que Dios no me da lo que sí merezco, ¿verdad? Y la gracia, Dios no me da lo que merezco, ¿verdad? ujú, ujú. Ajá, Sí, eso también nos ayuda en este punto. sí, 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 gracias. Ahora, hermanos, vamos a regresar el tiempo de Zacarías, porque necesitamos entender, hemos hablado mucho para nosotros, y me gustaría ayudarnos a entender los versículos un poco más, pero en una manera rápida y aplicarlo, ¿ok? En versículo 1 tenemos el octavo mes, el año, segundo, y es decir, que en noviembre y en octubre. Y cuando comparamos el calendario, encontramos el libro de Ageo, era en el mismo tiempo. Y encontramos fechas en ese libro también. Y Dios ha dado reprensiones fuertes. Y el pueblo ha escuchado algunas reprensiones fuertes y Zacarías está dando otro. Y Dios está dando por varios medios en ese tiempo, cuando comparamos a Ageo y Zacarías. Y eso nos ayuda a entender que Dios nos llama al arrepentimiento y nos llama a perseverar en el arrepentimiento. ¿Sí, Benji? Sí, diferente calendario. Sí, pero a veces porque dije que es el octavo mes, el año segundo, es más o menos en nuestro tiempo, es octubre, noviembre, que no es el octavo, ¿verdad? Pero sí, es diferente calendario. Ok, y no es que tu papi no puede contar los meses. Pero, no, ok, pero sí, en ese versículo 1 tenemos el punto de cómo Dios recibió la palabra. Y Zacarías está hablando de su propia familia y Dios dio su palabra en tiempo. Y recuerden, para nosotros la aplicación en versículo 1 es Dios habla a nosotros hoy. Dios todavía habla por Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, y habla a nosotros en 2025 en Guatemala porque su palabra habla hoy. Ok, ese es el motivo, la palabra de Dios. En versículo 2, cuando dice, se enojó Jehová en grande manera contra vuestros padres, y recordamos la gran historia en el Antiguo Testamento. Y cuando, por ejemplo, recordamos Lamentaciones. Voy a usar Lamentaciones como ejemplo. Podemos usar mucho del Antiguo Testamento. Podemos usar Deuteronomio hasta um, de Lamentaciones, hasta este libro en Zacarías, de recordar el gran fracaso que es Israel en recibir los pactos, en recibir promesas, en recibir la palabra de Dios y profetas, y recibir promesas de bendiciones de Cristo, y rechazar el antiguo pacto. Y nosotros pensamos
pero yo puedo hacer mejor. No tenemos que recordar, se enojó Jehová en grande manera contra vuestros padres. Tenemos que recordar, nosotros merecemos la misma maldición. Toda esa historia no es para decir somos mejores. Esa es la advertencia en Romanos 11. Vamos a ser cortados y tirados en el fuego también. Si como ramas malas, como ellos, si pensamos así, dice Pablo. No, toda esa historia pasó para aprender, enseñarnos. ¿Ok? Versículo 3, hay el llamado que hemos leído varias veces, ¿verdad? Y ese es para el definición básico de arrepentimiento. Volverse del pecado y volverse a Dios. Y por la autoridad y poder de Dios. En versículo 4, otra vez está hablando de nuestros padres. Dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora a vuestros malos caminos y vuestras malas obras. No atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Y recuerden cómo nosotros debemos recordar nuestra propia herencia, tradición. Empieza en la Biblia, pero es mostrado también por el pecado en la Biblia, pero también por pecados en nuestros países, por pecado en nuestra familia y pecado en nuestras propias vidas. Debemos admitir nuestra culpa. Y cuando leemos versículo 5, dice, ¿y vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas? Recordamos aquí ese llamado de recordar la historia de Israel y que ellos no están allí ahora, son juzgados. Y ese fue muy vívida para las personas que recibieron esa carta de Zacarías. ¿Por qué? Porque ellos miraron en la ciudad destruido. Ellos miraron el templo destruido, destruido, destruido. Y la destrucción visible era una lección para ellos. Y Zacarías está diciendo, ¿piensas que vas a estar mejor? Porque estás siguiendo en los mismos pasos. Tienes la apatía, la desobediencia y idolatría. No tienes un ídolo como ellos, pero no estás adorando a Dios. Estás adorando tus propias casas, seguridad, tu propia vida tiene prioridad. Aprendemos por Ageo, ese era el contexto también, de por qué estaban en desobediencia. Estaban pensando en sus propios presupuestos, necesidades, compras, y han abandonado a Dios y no estaban adorando a Dios con toda su vida, a pesar de peligros, con todo su corazón, con todo su dinero, con todas sus emociones, con todas sus vidas. Y Dios está diciendo, ¿piensas que no voy a castigarte como castigué a tus padres? ¿Piensas que vas a estar bien, continuando en desobediencia? ¿No has aprendido la lección? Te di todo mi Antiguo Testamento y ahora estás allí en una ciudad destruido, sin templo, y piensas que tú vas a estar bien, mejor. Y nosotros aplicamos eso cuando pensamos, yo no necesito tener la misma celo que he tenido antes. Pero no necesito recibir una corrección hoy. No necesito escuchar la palabra de Dios hoy. He escuchado el sermón el domingo. No necesito leer la palabra cada día. Nosotros pensamos lo mismo cuando rechazamos la palabra en manera diaria. Si no buscamos Dios en adorarle cada día con todos nuestros corazones. Pues nuestra apatía nos muestra que no somos mejores y necesitamos arrepentirnos y buscar la palabra cada día. Buscar Dios por la palabra cada día. ¿Recuerden qué es el corazón aquí? ¿Idolatría o adoración verdadera?
En verdad, ¿qué amamos? ¿Qué amamos en verdad? ¿Amamos Dios? ¿Amamos Cristo? ¿O amamos nosotros mismos? Que en versículo 6 tenemos la explicación de que las palabras, ordenanzas de Dios todavía quedaron, pero las personas no, y el ánimo. Dice, pero eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a vuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Y pues dice que esas son las generaciones que vivieron después, que vieron el mano de juicio de Dios y dijeron, yo quiero estar en el lado de misericordia, no en el lado de juicio. Pues espero que en esa noche, hermanos, ustedes pueden ver que hay mucha aplicación. He tratado poner aplicación en medio de toda esa enseñanza en lugar de hacerlo en el fin, para ayudarles a ver que el pueblo en ese tiempo lucharon con desobediencia, idolatría, apatía y nosotros también, en diferentes niveles, nosotros tenemos tentaciones de desobediencia, apatía, idolatría. Y espero que Dios use de la misma manera con nosotros. Espero que aplicamos de la misma manera que ellos. Algunos incrédulos dijeron por Zacarías, yo tengo que arrepentirme por la primera vez. Espero que algunos de ustedes puedan escuchar la voz de Dios esa noche por esa enseñanza. Pero también cada hijo de Dios vive una vida de arrepentimiento. Cada hijo verdadero de Dios no solamente tuvo un día de arrepentimiento, pero tenemos una vida de vidas de arrepentimiento. Pues tenemos que regresar a la palabra, regresar a nuestro Dios cada día, pedir perdón, buscar gozo y adoración en Él, encontrar confianza y refugio en Cristo y perdón en Cristo y perseverar en la verdadera amor por Cristo y amor por nuestros hermanos, amor por de nuestro prójimo. Pues esa es nuestra vida. Y la pregunta es, cristiano, ¿has olvidado que esa es la vida? ¿Has olvidado, cristiano, que este es tu vida de arrepentimiento? ¿Y cuándo era el último tiempo que la palabra te confrontó, te ayudó, te dio? ¿Estás viviendo en la palabra? Pues tienes que regresar y volverse de pecado y volverse a Dios, si es así. Que ese es el mensaje, ese es el mensaje. Y otra vez, hermanos, el mensaje es 7 motivos para el arrepentimiento verdadero y aplica a nosotros de diferentes maneras, pero el corazón es lo mismo. Y recuerden también, ese es el camino al aliento. Ese es el camino de recibir ánimo. Primero tenemos que ver que la apatía y desánimo muchas veces viene mezclado con nuestro propio pecado. Y si queremos recibir ánimo y vida, tenemos que primero arrepentirnos. Ese es el mensaje de Zacarías, capítulo 1, versículos 1 a 6. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la claridad de tu palabra. Qué bendición y ayuda. ¿Cuántas veces tenemos apatía en tiempos de leer la palabra? ¿Cuántas veces mostramos nuestra apatía a ti por darte regalos de que muestran como estar tarde a adorarte cuando, en nuestras propias vidas cuando estamos cansados y no podemos darte toda nuestra fuerza, mente. Am, Mostramos poco amor a ti, Señor, y por favor perdónanos y ayúdanos. Por favor, ayúdanos a tener paciencia. Ayúdanos a tener
misericordia, como nos has mostrado misericordia. Ayúdanos a llamar personas al arrepentimiento como tú nos has llamado esta noche, con mucha misericordia y verdad. Y ayúdanos, Señor. Te necesitamos en muchas maneras. Gracias, Señor, por ayudarnos por los versículos de Zacarías esta noche. Gloria a ti, Señor. Amén.